Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchos conocemos los grandes éxitos mundiales de la música latina de finales de los 50 y los 60, como Pepito, mi corazón, el cha-cha-cha de los Machucambos o Gracias a la vida de la inolvidable Violeta Parra. Pero pocos saben, incluyéndome a mí, que el germen de esos éxitos nació y creció en un pequeño cabaret del barrio latino aquí en París llamado La Scala. El sueño mío era entrar a La Scala. La Scala, ay, yo soñaba. Ella ve Violeta qui passait là. Con la guitarra debajo del brazo y a solicitar que la escucharan porque ella tenía algo que decir. Y nosotros dijimos, la cueva vamos a ponerla para que la gente pueda bailar música cubana, naturalmente. Abajo había. Pasaba de todo. Estaba por fin en el paraíso. Precisamente nuestro invitado de hoy, el realizador francés Antoine Sextier, es quien rinde homenaje en este documental a la ya mítica sala La Scala. Muy buenas tardes, Antoine. Muchas gracias por la invitación. Es un placer tenerte aquí entre nosotros. Bienvenido a Radio Francia Internacional. ¿Qué hubiera sido de la música latinoamericana si La Scala no hubiera existido? Una grande pregunta eso. Sí, La Scala fue algo fundamental, fue lo que me ha traído en esta historia, es el encuentro de tanta gente acá en este lugar pequeño de París, en el Rue Monsieur le Prince, en el centro de París, y se había cruzado tantas personas en este lugar que al fin tenía que hacer algo para desarrollar esta dinámica que había acá, porque al fin empezó en los 52, con gente estudiante, como Jesús Soto, Carlos Cáceres, también, que vinieron jóvenes para ganar su vida porque tenían becas, pero al fin un momento las becas acababan, entonces tenían que vivir, y lo que sabían hacer es tocar música, entonces venían acá, una francesa que se llamaba Luis la Acorraba, entonces encontraban el lugar para ganarse la vida, tocando cada noche, y de ahí se formó una huella en la cual llegaron muchos músicos latinoamericanos. Había que sacarlo del olvido, ¿no? Porque cerró hace años ya. Sí, realmente, al principio yo llegué por Violeta Parra, pero leyendo los libros dice Temple de la musique d'Amérique latine, Templo de la música de América Latina en París. ¿Pero qué es eso? Era pequeño como templo, ¿no? Era pequeño como templo, exactamente, pero igual no había muchas informaciones, había algunas cosas por ahí, por allá, entonces me empezó a interesarme en el tema y llegando vi que la historia era enorme, 40 años de músicas, los más grandes personajes, Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra, bueno, los Machucambos, pero Eduardo Falú, bueno, pasaron, increíble. No todos, pero muchos, Gabriel García Márquez, pero, bueno. Cuéntanos, Antoine, ¿cómo un francés se interesa por la música latina? Tanto como tú. Ya, por la vida y por amor me crucé con América Latina y siempre he tenido la pasión por la música. Y, bueno, conocí mi esposa chilena y de ahí me interesé a la música chilena, descubrí Violeta Parra, lo que me interesó y todavía me interesa, porque realmente es algo como potente, con mucha profundidad sobre el folclore, este trabajo de recopilación del folclore, de llegar con su propia voluntad a recuperar tantas formas musicales que eran en el olvido. Entonces, eso me encontré genial, esta actitud, esta esfuerzo, muchas cosas que hay dentro de esta vida de Violeta Parra. Entonces, llegó y adentro de esta historia de Violeta Parra, que había La Scala, que era a alguna estación de metro de la casa. Entonces, ¿por qué hacer algo sobre eso? Entonces llegó un poco así la idea. Digamos además que eres ingeniero de sonido, de ahí viene tu pasión por el sonido y por la radio, ¿no? Claro, y por la música, sí, siempre es mi pasión, me
venía de provincia de Alsacia a París, y de ahí me integré, empecé a trabajar, y entonces haciendo mezcla de documental, de películas, grabando voces, entonces, y mi trabajo. Pero en un momento me llegó a interesar en este tema y me dice, bueno, vamos a grabar. Grabé los diferentes testimonios y me quedo con estos testimonios y había que hacer algo. Así había que hacer, porque era importante, la gente estaba falleciendo, eso era terrible, porque grabando así un poco de manera informal al principio, y tiene el testimonio de Rafael Galloso, que falleció, Ángel Parra, que falleció. Entonces esto me llamaba a terminar la película porque eran los testimonios, la transmisión de esas personas, y yo me había encargado de dar el testimonio y de transmitir esa historia. Quizás esa es la función del periodismo, de las entrevistas, de los documentales, salvar los restos antes de que la gente fallezca, ¿no? Sí, y también, no sé, como francés, llegando en esta historia, me la encontré tan potente esta historia, y que no se sabía. Los franceses somos los ojos en otro lugar, estamos en lugar, no sé, a veces en África, en el Medio Oriente, pero en América Latina a veces no tanto, y la encontré apasionante y con mucha diversidad y una importancia de este lugar y de París por esta gente enorme. Entonces me sorprendió y también me motivó más a trabajar en eso. Pero antes habías hecho incluso programas de radio para la radio de la Universidad Católica de Chile. Universidad de Chile. De Chile, perdón, no es católica. Católica. Y entonces, sí, con un amigo chileno en Francia empezamos a discutir de los discos y se veía que había tanto disco de chileno en Europa que se podía hacer cosas. Entonces, de Francia empezamos a grabar en sus casas programa y era la posibilidad de se transmitir en Radio Universidad de Chile los martes a las 22 de la noche. El programa se llama Perspectivas a través de la nueva canción chilena. Y entonces recorrimos esos discos antiguos y la gente era viva todavía, entonces había que llamarlo, ¿dónde está? Está en Suecia, lo vamos a llamar. Y hablando, por ejemplo, con Julio Neumoser, que escribió Todo Cambia, que es un tema enorme que le cantaba también Mercedes Sosa. Lo llamamos en Suecia, recorrimos toda su historia de vida. Entonces, son historias así, se hacía de manera un poco informal, pero con mucha energía, y la gente lo disfrutaron. Entonces, además, imagino que tu pequeño acento francés tenía un encanto increíble ahí en Chile, ¿no? ¿O no? A veces me llamaron franchute, a veces. Eso suele ocurrir. El sonido es una parte primordial del cine. Es cierto que has dirigido la restauración de unos cortometrajes que encontraste en la casa de Eric Romer. Sí, en un trabajo que la casa de producción de Eric Romer, Les Films de Losange, me mandaron a hacer, y entonces se reencontraron esas películas antiguas de Eric Romer. Entonces ese es trabajo de restauración. Bueno, a mí me encantan los archivos, entonces todo ese trabajo para recuperar, sacar un poquito el sonido, salvar eso, también esos documentos que eran esos cortometrajes que hacían entre los amigos, es algo... Casi como aficionados, ¿no? Aficionados, sí, entró en un cofre que como de regalo de todo Eric Romer, era así, un trabajo así, pero interesante. Imagino que te has interesado por el cine porque es sonido con imagen, ¿no? Y no imagen con sonido, como algunos piensan. Sí, por la música y también por la historia, también las voces cuentan cosas, y la voz es el sonido, y a veces las imágenes se pueden agregar al fin, no es a veces primera vez la imagen. Eso es trabajo, me estoy trabajando en eso, bueno, por el próximo tiempo, pero estoy mucho pensando en eso. Y por ejemplo, el trabajo como de Chris Marker me lo encontré fundamental, y también esas búsquedas que se pueden hacer un poco afuera también de este imagen rey, como podemos decirlo. Bueno. Y después de 8 años estrenas L'Escale, ha pasado por muchos festivales ya seleccionada, ha ganado el premio del público del Latin Native American Festival en Connecticut, si no me equivoco. Ha tenido una muy buena marcha, ¿no? Claro, tengo la suerte de encontrarme un distribuidor en Chile, Sintanami Film, que me ha ayudado bastante en eso. Ganó también un premio en Venezuela en el
premio del mejor mediometraje en Maracaibo y fue también presentado en Chile en el Festival Inédit de Chile, que es un grande festival sobre lo documental musical que existe también en España, en Brasil. Y sí, también fue a veces como un lugar un poco exótico, porque lo seleccionaron en Corea del Sur y lo encontré como World Landscape, World Musical Landscape. Entonces lo presentaron acá como una parte. Pero había algo en esta historia que no era el fin esencial, la historia de un lugar, de la gente que se encuentra de amistad, pero algo muy universal también. Lo presenté en Rumania también y fue muy interesante con la mirada de la gente sobre una película frente a su propia historia es diferente. Bueno, un mini anécdota me permite, que por ejemplo lo presenté en Bélgica y cuando los latinoamericanos hacían bromas sobre los franceses, los belgas eran muertos de la risa. Eso me gustó porque la mirada, la perspectiva sobre una historia es diferente. Suele ocurrir. En el documental podemos ver a Cristóbal Soto, el hijo menor de Jesús Soto, el gran artista venezolano, porque la Escala en principio fue un centro de reunión de artistas plásticos, ¿no? Claro, eso, bueno, un tema que tanto historia en esta película que no lo puedes ver entero, pero te voy a contar un poco acá. También es el arte cinético, porque al principio muchos de los artistas, bueno, cantantes que eran acá, eran artistas que venían con beca por estudiar el arte, las bellas artes en Francia para ver los impresionistas. Entonces, lo que decía. Entonces, Cristóbal es el hijo de Jesús Soto, que realmente una figura clave como principal, pionera de esta historia, que vino en la Escala para hacer música, después fue un artista cinético mundial, uno de los mayores. Entonces no estaba toda la noche tocando en la Escala, haciendo otra cosa, pero igual era todavía con el cariño, con este lugar. Es una de las cosas que a mí me tocan más fuerte, es que gente que realmente llegaron a un punto bastante importante en la cultura latinoamericana, que siempre tiene un cariño por este lugar. Por ejemplo, Gabriel García Márquez fue en Cuba en los 90 y decía: yo canté a la Escala. Eso lo decía en los 90, pero yo era conocido, ganó su premio Nobel, pero él se quería poner adentro la foto de la historia de la Escala todavía. Eso es increíble. Cristóbal Soto cuenta algo diferente, ¿no? Que no cantó, que tocó las maracas. Eso era importante para Cristóbal, porque su padre lo decía, porque eran amigos, Jesús Soto y Gabriel García Márquez. Entonces, Gabriel García Márquez era en una situación difícil porque no le llegaba la plata de su pega de periodista desde Colombia a Francia, entonces no tenía dinero. Entonces, ¿qué hacían los amigos? Dicen: viene con nosotros, tú toma los maracas, tú te pones atrás y compartimos, te vas a ganar un sándwich, algunas cosas para que comes. Entonces, es una historia de amistad también, y eso es tocante, pero era un ambiente diferente, la gente bastante abierta, había como solidaridad entre esta gente que vivía en París, y era la bohemia porque no tenían plata y al fin fueron la gente tan importante a nivel cultural mundial, entonces increíble. Pero había muy buenos músicos. Podemos escuchar al guitarrista argentino Raúl Maldonado, amigo de Atahualpa Yupanqui, quien cuenta en tu película una bellísima anécdota de Atahualpa en la Escala, ¿no? Sí, porque Atahualpa era zurdo, no, siempre usaba esta excusa para no tocar música, porque no podía, porque la guitarra no están adaptadas. No está adaptada, exactamente. Entonces siempre decía eso. Pero bueno, lo que cuenta Raúl en la película es que una noche una mujer era borracha y contaba que era mal y que eso, y él, Atahualpa, le hace un poema sobre el instante como una improvisación por ella, y después caía en lágrimas de la belleza del poema que ha hecho Atahualpa por ella. Quiere decir también que podía tocar con cualquier guitarra, si quería. Y escribir poemas fantásticos, ¿no? Sí. Para el público que vea la película, escuchar el poema entero. Sí, también para estar en la noche, que le encontré increíble. Era un regalo de Atahualpa a Raúl, y la versión de Atahualpa como así, como sensible, frágil e increíble, un personaje también tan potente. Pero la figura que ha marcado la música latina de finales del siglo XX fue Violeta Parra, como nos contabas, ¿no? Pasó
por la Scala justo llegando a París, ¿no? Claro, pasó 2 veces. La primera vez en 55, 56, y después con los niños, con la tribu, y lo llamo un poco así, porque era la hija de Isabel y también la de Carmen Luisa. Entonces eran 4 niños con ella, todos juntos, la tribu. Entonces ella venía acá y eran un poco enojados con los hijos, pero se reencontraron en París. Ella cantaba en la Candelaria, que está al lado del Escal, y Violeta ya estaba en el Escal. Entonces se reencontraron, se pusieron de nuevo juntos, pero también es interesante en este momento preciso con los hijos porque se aprende los instrumentos latinoamericanos en París. Lo que es una de las cosas que me interesa mucho también, que Isabel y Ángel volvieron en Chile después del momento en París con charango, con cuatro, con quena, y eso venía de París. Lo dice Ángel y está seguro, y también esta pasión de Isabel por el cuatro venezolano viene de acá. Y ahora en Chile se toca mucho el cuatro, entonces viene de Rue Monsieur le Prince, es una historia muy bella. Imagínate, es muy emotivo poder escuchar a Ángel Parra, a quien hemos tenido aquí en el programa, nos dejó ya hace unos años. ¿Cómo fue tu encuentro con Ángel? Ya me encontré, entonces tenemos cita y tenemos que subir las escaleras, así como volviendo de su cáncer, que normalmente era terminado, él era salvado. Entonces llegamos acá y entonces empezamos a hablar de esos diferentes temas, pero él había hecho muchas entrevistas, entonces, pero se acordaba todavía de esos momentos, como era joven, tenía 20 años recién, entonces esos años de juventud, entonces sí, fue agradable. Y qué trayectoria, tanto disco tiene Ángel. Hay muchas cosas muy interesantes en su... Realmente creo que tienen que repasar todos esos discos porque hay joyas adentro de esos. No solo música, libros, ¿no? Escribió 2 o 3 novelas fantásticas en Francia. Es cierto que la Scala sobrevivió muchos años gracias al cha-cha-cha de los machucambos, sí. Pepito mi amor. Sí, eso en historia también, que entrando en esta historia, descubrí otra historia dentro de la historia, que los machucambos eran aficionados del lugar, pero se crearon, hicieron su trayectoria musical, salieron Pepito mi corazón, millones de discos. Pepito mi corazón. Así, entonces, bueno, un tema que yo como francés conocía de antes, tan conocido, y la dueña del lugar, Luis, que era una francesa, dice, voy a vender l'Escale porque eso se va a hacer un almacén. Y los machucambos dirán, no es posible. Entonces tomaron el dinero de Pepito y compraron el edificio en entero. Entonces eran los dueños de l'Escale. Ellos tenían la buena idea de hacer un club como de música tropical abajo, entonces ya se adjunta más historia dentro de la historia, porque hay historia de salsa, de los 60, entonces todo esto adentro, el lugar tan pequeño, arriba folclore, abajo música colombiana, cubana, con los mayores, como hay una familia que se llama Barreto, que son Sergio Barreto, que son cubanos en Francia, que eran antes de la Segunda Guerra Mundial acá, y se encontraron en el lugar acá abajo en la cave, que era la base de la orquesta cubana de l'Escala. ¿Cómo acaba la Scala? Ya no existe la Scala. Se llama Barazik, es un bar normal que hace cóctel y se puede privatizar, puede hacer su cumpleaños, pero no... Me encontré con los dueños, son simpáticos, pero otro ambiente, el barrio ha cambiado tanto porque ahora es como fue, hay que imaginarse que fue un parte estudiante, bohemio, y ahora es bastante lujoso y todavía algunos estudiantes, pero no, yo creo que no tiene mucho que ver con eso. Ha cambiado mucho París desde entonces. En fin, muchísimas gracias, Antoine Sextier, por habernos contado cosas tan interesantes de l'Escala. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Adrien Taureau, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, seguro que en Santiago de Chile también. Gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina también.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.